piensa solamente en los más pequeños del hogar. Y nos olvidamos de que el asma es una condición que no distingue, que no solamente son los niños, porque uno generalmente dice, cuando se habla que en la familia hay alguien con asma, pero llevaste ya a tu niño al neumólogo pediátrico, llevaste a tu niño al pediatra, porque inmediatamente se piensa en el niño. Pero realmente hoy el tema que vamos a tratar va a ser asma en términos generales, pero en el adulto, haciendo énfasis, porque, como le decía, se manifiesta en los adultos y muchísimas veces de forma incluso más crónica y con una serie de consecuencias mucho más serias todavía. Y en el día de hoy, para tratar sobre este tema, pues tenemos a nuestra neumóloga de cabecera, una doctora que es parte de la familia de donde quiera que estamos, y es la doctora Luz Guzmán, internista y neumóloga del Centro Médico UCE, la cual queremos felicitar porque ella no solo es parte de la familia del arte de curar, sino que hace un tiempito tuvo un principito. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Un bebé, una cosa preciosa de tía Neri. Y entonces, pues, le vamos a dar la bienvenida a Luz y a felicitarte. Muchísimas gracias. Gracias por las felicitaciones. Sí, he sido bendecida con un príncipe hermoso. Y muchas gracias por abrirme las puertas de tu espacio. Muy agradecida de estar acá y de compartir con todos ustedes. Y además de eso, agradecerte, porque sabemos el esfuerzo que has hecho con el tiempo, porque este es un horario bastante difícil para el asunto de las consultas, así que gracias por estar aquí. Y Héctor Armando, sé que lo hubiera disfrutado, pero no te preocupes, que ya habrán otras oportunidades. Y como el tiempo pasa rápido, y más cuando es en buena compañía, entremos inmediatamente, y para ponernos en contexto, se cae de la mata que la primera pregunta es, ¿qué es el asma? Exacto, iniciemos por ahí. Asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la vía aérea, ¿verdad? Donde este paciente va a presentar diversas manifestaciones, como son el caso de hiperreactividad bronquial. Hiperreactividad es una respuesta exagerada de la vía aérea ante diferentes estímulos propios del medio ambiente, pero también puede haber obstrucción de la misma vía, que suele ser reversible o parcialmente reversible. Y este paciente va a presentar a lo largo de su vida diferentes episodios donde va a cursar con clínica de tos por lo general no productiva, lo que se llama una tos seca, que irrita, que molesta, persistente, sin un predominio de horarios realmente, aunque tiende a afectar más en horas de la mañana, horas de la madrugada. Dificultad para respirar. Qué terrible es sentir que te falta algo tan elemental como el aire, ¿verdad? Dolor de pecho, un dolor de pecho que es intenso, que realmente es agonizante para el paciente que lo está sintiendo en ese momento. Vamos a también, para ya contextuar, ir a las específicas. ¿Qué es el aparato respiratorio nuestro del ser humano? ¿Cómo funciona y cómo lo afecta el asma? Si me preguntan a mí, yo diría que el sistema respiratorio per se es el sistema más noble que tenemos en todo el organismo, ¿verdad? Pero obviamente mi respuesta puede estar sesgada porque soy neumóloga. Pero sucede que a través de la vía aérea nosotros estamos expuestos, recibimos más bien diferentes estímulos del medio ambiente a través de aeroalérgenos que se encuentran circulando de manera normal, exposición a contaminación ambiental, como es el caso de la quema de basura, contaminación en sentido general, humo de cigarrillo y actualmente, ¿por qué no decirlo? Humo de juca, humo de vape, en fin. En el paciente que tiene asma, este paciente ya tiene una vía aérea que está inflamada, por así decirlo, lo que la hace susceptible al recibir estos estímulos, estos aeroalérgenos. E inmediatamente los recibe, tiene una respuesta, como habíamos dicho, exagerada. No sabe cómo manejar este estímulo que acaba de recibir. Y es aquí donde la vía aérea se afecta, donde comienza a disminuir el calibre normal de la misma. De ahí el cuadro de la tos, el dolor de pecho y de la dificultad para respirar.
Como decíamos en la introducción, Luz, el asunto del asma uno nada más piensa en los niños, no piensa en los adultos. ¡Qué error! Que es un tremendo error. Entonces, la pregunta que viene, que se cae de la mata a continuación, es la siguiente. Una persona que va a ser asmática, ¿es asmático desde pequeño o puede surgir la condición de asma en un adulto y no haber padecido de esta durante la niñez? Excelente pregunta, y la respuesta es sí. Efectivamente, una persona puede llegar a presentar las manifestaciones del asma de adulto y pudo haber cursado con una niñez perfectamente tranquila, una niñez sin antecedentes importantes, y de repente de adulto inicia el paciente a presentar cuadros de dificultad, y de la clínica que ya hemos mencionado. Y déjame decirte que realmente este tipo de pacientes son pacientes aún de más cuidado, porque este es el asma que tiene tendencia a evolucionar y convertirse en un asma de difícil manejo, un asma grave. De ahí la importancia de no subestimar síntomas, de acudir a consulta especializada inmediatamente, sentimos dificultad, tos, síntomas similares. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el asma y cómo afecta dos cosas de manera muy, muy especial, además de todas las que tú vas a enumerar? Pero tanta gente nos ha mandado las preguntas que no quiero que luego, cuando el público comience a llamar, porque mira, nosotros tomamos llamadas después del segundo segmento y ya las líneas pues están, ya tú sabes, o sea que hoy tendremos que comenzar antes, que no queremos que se nos quede. ¿Cómo inciden? ¿Cuáles son los factores de riesgo? De manera especial, el estilo de vida y la herencia en la familia. Claro. En el asma intervienen justamente factores hereditarios, factores prenatales, ¿verdad? Y los factores ambientales. En los factores hereditarios, ¿verdad? Hemos visto un comportamiento en pacientes cuyos familiares son asmáticos, ya su padre asmático, por ejemplo, su abuelo asmático, como es mi caso. Dicho sea de paso, recientemente había publicado un post en mi Instagram, yo soy asmática, y esa es parte de mi historia. Todos mis tíos, de una manera u otra, han presentado cuadros de asma a lo largo de su vida, mi abuelo también, sus padres también. Respecto a los factores prenatales, sumamente importante, y mira qué bonito tocarlo en este programa de Madre Paso a Paso, porque es que desde el vientre podemos tomar conductas que podrían llegar a afectar a nuestro bebé y predisponerlo al asma. Por ejemplo, fumar durante el embarazo, una mala alimentación durante el embarazo, que sabemos que se va a asociar a un bebé de bajo peso al nacer, ¿verdad? Que también está asociado al asma. Cuando se tienen conductas inapropiadas que pudieran llevar a un parto prematuro, como se conoce comúnmente, también es un factor que incide en el asma. Otra cosa también que puede influir, luego ya de que el bebé nace, que intervienen ya todo lo que son factores ambientales, ¿verdad? Si dar o no lactancia materna también puede inferir. No es que la fórmula le va a inducir asma a tu hijo, no, hago esa corrección de antemano, no. Pero sí se ha demostrado en diferentes estudios que la lactancia materna exclusiva, por lo menos por los primeros 6 meses, puede conferirle al bebé un sistema inmunológico mucho más fuerte, lo que hace que este bebé, ¿verdad?, no pueda tener reacciones adversas a la exposición ambiental, ¿verdad? Por lo menos no en la primera etapa de su vida. Eso es importante. Factores ambientales, ahí interviene hábitos tóxicos, llámese fumar cigarrillo en cualquiera de sus modalidades. Fumar juca hace daño, el vape también. Convivir con una persona que fuma y estar expuesto a ese humo de segunda mano también afecta a la vía aérea, ¿verdad? Aparte de eso, están ya lo que son los procesos infecciosos a repetición, pacientes que de lo largo de su vida vienen presentando procesos gripales no tratados, neumonía no tratada, también es un factor que puede inferir. Entonces, básicamente, estos son, a grosso modo, los factores que pueden inferir en que el paciente desarrolle asma. Genéticos, prenatales y ambientales.
sobre todo es importante hacer énfasis en todas estas cosas, en estos días en que se habla tanto también del cambio climático. Claro. Y tú hablas de esos son de los que quizás se podrían prevenir, pero el asunto de la genética, y según tú nos has explicado, un padre, una madre asmática, o quizás la generación anterior, porque yo he visto que a veces se brinca una generación, es una condena a padecer de asma, o hay alguna forma de prevenir que esto no suceda? No es una condena per se, pero sí es como una señal de alerta. Alerta, si no tenemos cuidado, puede llegar a presentar esto, ¿verdad? Sobre todo en los niños pequeños, niños bajo peso, niños prematuros, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Sumamente hay que ser cuidadosos. Se ha hablado a lo largo, ¿verdad?, en nuestro ámbito popular de diferentes opciones que se pueden tomar para prevenir o para curar el asma. Se ha hablado de que los niños tengan animalitos en casa, perritos, que tengan otro hermanito, pero realmente estas teorías van más en base a fortalecer el sistema inmunológico del bebé, más que para curar o prevenir de manera, ¿verdad?, mágica que el paciente no presente asma. Sí, hijos de padres asmáticos tienen un factor de riesgo muy importante de tener asma. En ese niño, ¿qué se recomienda? Se recomienda lactancia materna exclusiva por lo menos 6 meses, fortalecer el sistema inmunológico del niño a través de la lactancia, que es el mejor método que hay. Respecto a los animalitos y eso es lo mismo, fortalecer el sistema inmunológico sobre una exposición controlada, básicamente. Porque hay niños, por ejemplo, eso te iba a decir, que son alérgicos. Yo tengo un nieto que es súper alérgico a los gatos. Es una cosa que de lejos, y él se pone bien malito. Pero eso dentro de los mitos y las verdades. Primero estaba lo de la lactancia materna, que si era real o no, ya tú dijiste que no, que es lo más importante dentro de todas las cosas importantes. Lo segundo era que si era verdad que tener una mascota, pero ahí viene el asunto de la situación de que generalmente el asunto del asma, del pecho apretado de los pequeños, la gente a veces también lo confunde con las alergias. ¿Cuál es la diferencia entre asma y alergia per se? Porque ahí también habría entonces que ver si lo del animalito no se convierte en una espada de Demócrates, pues por si el asunto es que el niño puede ser alérgico a ese animal en específico. Tienes toda la razón. De hecho, dentro del asma existen diferentes clasificaciones y una de ellas es donde clasifica el asma en asma alérgico y asma no alérgico. ¿Qué sucede con el asma alérgico? El asma alérgico puede estar asociado a diferentes aeroalérgenos, diferentes exposiciones, y dicho sea de paso, las alergias más frecuentes que se asocian es alergia a gatos y perros. Entonces, imagínense ustedes llevarle a un niño asmático un perrito o un gatito, eso es desencadenarle una crisis, o sea, de inmediato prácticamente. Entonces, ahí sí hay que tener ojo y tener mucho cuidado. Asma y alergia van de la mano, pero no todo paciente asmático es alérgico, ni todo paciente alérgico es asmático. Existe un vínculo, sí, en algunos pacientes donde se ha demostrado que tienen asma a través de las diferentes pruebas que se hacen para diagnosticar, o prueba de función pulmonar, ¿verdad? Pero que también se le hace prueba de alergia y resulta que efectivamente este paciente es alérgico a X sustancia, a X cosa, y se ha demostrado que esta exposición le desencadena crisis. Entonces ahí el vínculo está confirmado. Tiene asma de tipo alérgico. Pero, vuelvo y digo, no todo paciente asmático es alérgico, ni todo alérgico es asmático. Gracias a Dios. Exacto. Y esta condición se da tanto, esos tipos de asma así alérgicos se dan en los adultos y en los niños. Eso es algo inherente a la condición sin importar edad. Exacto. Asma no respeta edad, no respeta. Aunque sí se ha visto que la mayoría de casos de pacientes que son asmáticos y debutan de adulto suelen tener otro tipo de asma, que es el asma eosinofílico, es lo que se ve con mayor frecuencia, pero realmente no respeta edades. Nosotros vamos desde antes del
de este segmento que termine, a comenzar a tomar llamadas, porque la verdad es que están prendidas las lucecitas desde que comenzamos. Y una de las cosas que sí quiero que no se olvide, que tomen un lápiz, un papel o tengan su teléfono a mano, porque durante el programa estaremos dando los teléfonos de la doctora Luz Guzmán, internista y neumóloga de la UCE, para que ustedes puedan anotar su teléfono y ponerse en comunicación con ella. Ella, como dijimos, está en la UCE y los teléfonos son 809-221-0171, 809-221-0171 y 829-546-6804, 829-546-6804. Y vamos a comenzar a tomar llamada, Luz, porque la verdad es que mira cómo está esto. Buenos días, madre, paso a paso, su pregunta a la doctora Guzmán, por favor. Doctora, me gustaría saber, una persona que hizo crisis asmática en la niñez, pero que en la adultez estas desaparecen, ¿debería ser medicada? Hola, corazón, gracias por llamar. Excelente es un pregunta. placer contar con tu llamada en este programa. Entonces, vamos con tu pregunta. Paciente asmático de pequeño, ¿verdad? Que de adulto no ha presentado crisis, ¿verdad? Resulta ser que el asma realmente tiene una característica importante, y es que puede cursar el paciente justamente con periodos de control de la enfermedad. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Lo ideal sería que esta persona tenga su neumólogo de cabecera, ¿verdad? Que sea evaluado, que se le hagan las diferentes pruebas de función pulmonar, y si se evidencia que efectivamente está totalmente controlado, dentro de su tratamiento se podría desescalar y bajar a un primer escalón de tratamiento. En este caso, la administración sería SOS, sería si el paciente presenta crisis, pero vuelvo y repito, esto solamente es posible y es recomendado hacerlo luego de una evaluación de tu neumólogo de cabecera. Vamos a seguir tomando llamadas del público. Buenos días, madre, paso a paso, su pregunta a la doctora Guzmán, por favor. Saludos. Sí. Yo quisiera saber, por favor, yo he escuchado de nuestro atleta nacional, Marcos Díaz, que él inició en la natación por motivo del asma. Entonces quisiera saber, y él indica también que presentó mejoría con respecto a su patología. Entonces quisiera saber cómo, mediante qué mecanismo es que ayuda la natación en el asma. Excelente pregunta, muchísimas gracias. Eso era una de las preguntas también que más se repetían, la relación del asma y los deportes, pero esto de manera específica, qué buena pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta, realmente muy interesante. Mira, resulta ser que este tipo de ejercicio, el asma, la natación. En la natación se necesita realmente buena capacidad pulmonar, por lo tanto, parte del entrenamiento es justamente eso, fortalecer lo que son los músculos respiratorios, fortalecer la condición de este paciente. Entonces, en todo paciente con patologías pulmonares, los ejercicios que de esta manera pueden fortalecer los músculos respiratorios, fortalecer el sistema, ¿verdad? Sí confieren cierto aporte al control de la enfermedad, y es básicamente basado, ¿no?, en ejercicio de salud, ¿verdad? Y esto también se aplica para las enfermedades respiratorias. Otra opción sería, por ejemplo, ciclismo, aeróbicos, caminar. Son ejercicios que también podrían ayudar al paciente. Pero, ojo, eso luego de que sea evaluado, ¿verdad? Y que no haya una asociación asma y ejercicio, porque dicho sea de paso, debo decir que un tipo de asma es asma inducido por el ejercicio. Entonces, en este tipo de paciente, no es que no vaya a hacer ninguna actividad física, sino que se toman ciertas medidas como medicación previo al ejercicio, por ejemplo, entre otras. Y esto no solamente esto es una advertencia sumamente importante, porque otra de las situaciones que se nos presentan aquí con los dominicanos es la automedicación y el peligro que esto conlleva. Bueno, el hijo de mi hermana sufre de asma y les recetaron tal medicamento, tal inhalador, que de eso luego hablaremos, y entonces pues mira, aquí hay 1, 2 o 3, pues yo voy a usar, mi hijo está dando alguna muestra de asma, yo voy a usarlo, o la vecina, no se preocupe vecina, mire, yo tengo aquí
unas pastillas o unas gotas o un spray para la nariz. En eso hay que tener muchísimo cuidado, porque la automedicación y en este tipo de dolencia es muy peligrosa hacerla sin la guía facultativa.